Hola a todos, vamos a ver si podemos compartir. No lo sé, ¿por qué haces eso? ¿Qué sentido tiene? Mami, el banquito del salón y no. Sí, tranquila, el Sally me lo va a prestar. Y vos vas a permitir que mamá ir a clase porque le ayudas a mamá. Buenas, ¿me escuchan? ¿Cómo estamos? Hola, profe. Sí, se la Bien, escucha. sí, se la escucha re bien. ¿Me escuchan mis hijos también? Sí, No había desactivado el audio, perdón. es drama, profe. Bueno, ¿cuántos más o menos suelen ser? Hola, profe. Sabemos ser más o menos 16 por ahí. Claro, sí, Bueno. como mucho 20, pero 16, un estándar, sí, como dice Karen.
Bueno, perfecto, ahí esperamos un ratito. ¿Cómo van llegando a este cursado? Bien, recién venimos de un parcial. ¿De qué rindieron? De Y de biofísica. Ah, ¿y qué tal? Muy largo, profe. Mm. Sí, lo único bueno es que no era tanto física, sino más bien como pasar las cosas al cuerpo, digamos. Entonces como un razonamiento más fácil que las fórmulas y toda la Claro, cuestión. claro, claro, claro. Profe, ¿está Sí, por ahí? sí, estoy acá. Porque la clase de, la anterior, la clase de ¿Sí? anatomía, ¿Sí? no está subida al curso. O me Sí, parece eso a me mí fijé que, que no estaba. Sí, no, no estaba, está solamente el Zoom. Pero claro. sí, eso me fijé. Ya le vamos a preguntar a Mabel, así lo carga. Mm. Ah, Sí, vi que bueno, estaba, profe. también me fijé y vi que sí, solo estaba el Zoom, pero no el resto. ¿Y ustedes cómo hacen? ¿Ven en los Zooms o ven directamente las clases? ¿Cómo están haciendo? Yo veo las clases y después para reforzar algún concepto o algo, veo el Zoom, pero casi siempre lo vuelvo a ver al video. No sé, los otros chicos. Pero- Sí, yo trato de tomar nota durante la clase, porque si no después me toma mucho tiempo volver a ver las clases. Sí, ¿no? Porque hasta el minuto que se suma, sí, sí, Sí. eso es difícil. Sí, se hace muy largo ver de nuevo un video de la clase, realmente. ¿Quieren poner el video un ratito o la cámara, prender 2 segundos así veo quiénes son, que no los conozco? Bueno, profe. El que pueda, obvio. Vale, Karen. ¿Vos, Karen, Hola, para qué profe. entraste? ¿O para qué estás haciendo la carrera? Para prácticas cardiológicas. Ah, bueno. Bueno. ¿Te está gustando? Sí, por lo menos, bastante. Está Está bueno. bien. Bueno, vamos siendo Flor, a ver, Flor, Rocío. Flor, Rocío, Flor o Rocío. Hola, profe, ¿cómo estás? No escuchaba, recién escucho. No me mandaron el audífono, ¿Vos, Flor, para qué el audio. entraste? ¿Cómo? ¿Para qué estás haciendo la carrera? Para prácticas cardiológicas, ¿También como Karen? sí, y como Perfecto. Cata. Y Rocano también es. Ah, Ros también está. Bien, perfecto. Hola, profe. Sí. Bueno. ¿Y de enfermería quién tenemos? Hola, profe, yo soy de enfermería. Parece que no sé quién es. ¿Marianela? Ahí está. Hola, Marianela, ¿cómo andas? Muy bien, profe. ¿Cómo te Me está estaba resultando el peinando. cursado? ¿Cómo te está resultando el cursado? ¿Bien? Bien, por lo menos. Bueno, buenísimo. Ahí Porque a vamos. enfermería les cuesta un poco más,
porque van siendo muchas materias en cardiología, es como que van viendo la fisio, que es la materia más larga, la ven en diferentes partes, entonces están más afianzados. En enfermería a veces les cuesta, pero venimos bien. Ahí vamos. Bueno. Bueno, voy a empezar a compartir pantalla, más o menos estamos siendo 10. ¿Saben de alguien que se esté por conectar? Bueno, aquí estamos. ¿Me escuchan bien? Profe, Sí. le escuchamos bien. Bien, bueno, ya estamos, más o menos estamos siendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vamos comenzando, ¿sí? Hoy vamos a empezar con un tema, me van diciendo cuando si no se escucha bien, y si ven ahí la pantalla, ¿la están viendo, la pantalla compartida? Sí, profe, se ve. Bueno, espectacular. La clase de, hoy empezamos la fisiología del riñón y del medio interno, que es hermosa, tiene su complejidad también, y la vamos a dividir en dos. Vamos a ver hoy en esta clase una parte y mañana en la otra parte. Y vamos a tener para avanzar la semana que viene. Ya les voy a dejar cargada la guía de estudio y los cuestionarios, ¿sí? Si tuvieran, yo ahí les he puesto lo que vamos a ver en esta clase. Vamos a ver las funciones de los riñones, la anatomía interna, vamos a repasar, vamos a entender qué es la nefrona, vamos a entender sobre todo en esta clase el glomérulo y su función, que es la filtración glomerular. De esa clase nos vamos a ocupar hoy jueves. Y mañana viernes vamos a ver lo que hacen los túbulos, ¿sí? ¿Qué túbulos renales hay? ¿Qué hacen justamente los túbulos? ¿Cómo se reabsorben las sustancias? ¿Cómo se secretan? Y cómo finalmente hacemos para producir la orina. Como siempre, nos vamos avanzando en el tórtora. ¿Lo tienen al tórtora? ¿Lo están usando? ¿Les resulta práctico? Sí, lo tenemos, yo lo tengo en forma digital, lo pasaron. Ah, qué bueno. ¿Y les resulta práctico? A mí por ahí digital como que las páginas me resultan difícil pasarlas, pero lo Sí. usan, les resulta, tiene unos dibujos tan lindos, está Sí, muy por bien ahí es medio unida. complicado. Mm. Es mejor por ahí tener el libro, pero bueno. Lo que está muy bueno son los gráficos, ¿no? Están hermosos, traten de verlos. Yo les pongo en las clases bastantes gráficos para que, sí, Juan, perfecto. Porque me sirven un montón. Miren, yo a fisiología en medicina la estudiamos de otro libro, pero cuando vi este libro la verdad me encantó, une la anatomía con la fisiología muy, muy linda. Así que está bueno, qué bueno. Sí, la del formato de papel está lindo para rayarla, subrayarla, para verla, para los dibujos. Bueno, si tuviéramos que decir cuáles son, o qué sabemos de anatomía del aparato urinario. ¿Quién se anima a contarnos dónde están, cuáles son los principales órganos, dónde están? Algo que se acuerdan de la clase pasada con Cristian.
Bueno, yo lo digo, no sé si bien, pero está formado por dos riñones que se encontraban en la parte más baja, digamos, del torso. Perfecto. ¿Están adentro del peritoneo o detrás del peritoneo? Están dentro. No, son retroperitoneo. Retroperitoneo, sí, retroperitoneo. Perfecto. Está formado por dos uréteres, uno en cada riñón, que se unen con la vejiga y a su vez la uretra. Y bueno, eso. Bien, muy bien. Y de todos esos órganos, ¿cuáles son los que principalmente van a tener la función del aparato urinario? Los riñones, profe. Los riñones, perfecto. Los riñones van a ser los que van a tener las principales funciones. Y entonces nos vamos a ir adentrando en eso. ¿Quién conoce las funciones de los riñones? ¿O cuáles serían las funciones de los riñones? Sería filtrar la sangre. Perfecto. Esa es la principal función. ¿Y para qué la van a filtrar a la sangre? ¿Qué vamos a lograr con eso? Eliminar todos los desechos. Muy bien. Que no Por un sirven. lado, entonces, claro, nos van a ayudar a excretar sustancias tóxicas. Si tenemos demasiado potasio lo vamos a excretar. Nos van a ayudar a regular los iones de la sangre. Si necesitamos retener sodio o excretarlo, el potasio, el calcio, lo vamos a regular. Perfecto. Vamos a poder excretar estos desechos y sustancias externas porque vamos a poder formar la orina. Muy bien, entonces filtrar la sangre es lo principal y a través de la filtrar de sangre vamos a poder excretar todos los desechos y sustancias externas y además vamos a poder regular los iones de la sangre. Si necesitamos menos potasio lo vamos a excretar, si necesitamos más lo vamos a retener. Muy bien, ¿y qué otra función más de los riñones? ¿Quién se anima o ha visto o tiene alguien que esté en diálisis eh, o hayan leído algo? Bueno, de eso nos vamos a ocupar en esta clase. Miren, en la próxima diapo están todas las funciones. Miren, vamos a ir una por una. Una es regular la composición iónica de la sangre, que es lo que hablábamos recién. Si tenemos bajo el sodio lo vamos a retener, si tenemos lo alto lo vamos a excretar, igual el potasio, igual el cloro. Después es muy importante que el riñón regule el pH sanguíneo. ¿Qué otro órgano nos ayudaba a regular el pH sanguíneo? ¿O qué era el pH? ¿Quién se acuerda? ¿Me escuchan? Sí, yo, pero no me acuerdo. ¿Se acuerdan cuando vimos respiratorio? Sí. Si uno respiraba muy rápido, muy rápido, muy rápido, el dióxido de carbono bajaba mucho y el ácido carbónico, que era el dióxido de carbono cuando se acumulaba se combinaba con agua, bajaba mucho. O sea, el pulmón es un órgano que nos ayuda a regular rápidamente el pH, porque yo puedo retener dióxido de carbono y con eso aumentar el ácido carbono y entonces disminuir el pH, o por el contrario, puedo bajar el dióxido de carbono, disminuir el ácido carbónico y disminuir entonces los ácidos, es decir, aumento el pH. ¿Se acordaban de eso? Cuando veíamos a un gordo, por ejemplo, que respiraba muy poco, hipoventilaba, Sí. acumulaba el dióxido de carbono, aumentaba el ácido carbónico y entonces disminuía mucho el pH y teníamos una acidosis respiratoria. ¿Se acuerdan de eso? Ah, sí, me Sí, acuerdo. ahora sí. Bueno, el pulmón lo hace rápidamente y no lo hace definitivamente, es como lo hace de una forma como rápida, pero no es definitiva. El riñón va a ser el que definitivamente va a regular el pH, o sea, nuestro pH, ¿se acuerdan que el pH
nuestro, o sea, la cantidad de hidrogeniones, tiene que estar entre 7,35 y 7,45 en nuestra sangre, porque si está menos de eso o más de eso, hay muchas proteínas que no funcionan, se desnaturalizan, entonces necesitamos tener ese pH sanguíneo. Y el riñón, entonces, primero en la sangre vamos a tener algunos buffers que rápidamente van a tratar de controlar el pH, después lo vamos a tener al pulmón, que también rápidamente con el dióxido de carbono nos va a ayudar, pero el que definitivamente va a regular el pH va a ser el riñón, porque el riñón me ayuda a excretar, si yo tengo muchos ácidos, me los ayuda a excretar por la orina, ¿sí? Si yo tengo un paciente que no le funcionan los riñones, tienen una acidosis muy grave y de eso se mueren, y por eso necesitan la diálisis, para que le saquemos los ácidos por lo menos, ¿sí? ¿Conocen a alguien que esté en diálisis? No. Hola, ¿Se profe. escucha mucho ruido Hola. o me escuchan bien? Justo se ha prendido algo acá, pero si me dicen cierro la ventana o si se escucha bien, seguimos. No, No, se se escucha escucha bien, bien. profe. Bueno, perfecto. Entonces, la segunda función de los riñones es que regulan de forma definitiva el pH, porque excretan con la orina un montón de ácidos, y otra cosa es que hacen es que conservan el bicarbonato. El bicarbonato hace lo contrario que el ácido, alcaliniza la sangre. Entonces, si yo estoy muy acidótica, necesito por una vez excretar ácido, pero por otra parte voy a necesitar retener el bicarbonato, y no solo que lo retiene el bicarbonato, sino que también lo genera de nuevo. Entonces, la segunda función muy importante es regular el pH, que es vital, que es de vital importancia, ¿sí? ¿Sabían esa función del riñón? ¿Me escuchan? No, profe. Bueno, importante, muy importante ir grabando. Con la clase de hoy y la clase de mañana vamos a entender cómo hace el riñón para regular el pH. Lo otro muy importante es que regule el volumen sanguíneo. La volemia, ¿se acuerdan? ¿Cuál es la volemia nuestra? El número de la volemia de un ser humano normal, de 70 kilos, ¿cuánto eran? ¿Se acuerdan o está muy en el tintero? Era algo como 5 litros, ¿puede ser? Excelente, muy bien, 5 litros minuto, perfecto. Este era el volumen. Bueno, el riñón es muy importante para regular el volumen. ¿Por qué? Porque conservan o eliminan el agua en la orina. Si yo estoy deshidratado porque estoy con una diarrea muy, muy, muy importante, yo voy a orinar lo menos indispensable, porque el riñón va a tratar de regular esa volemia, ¿sí? Alguien que está deshidratado orina muy poquito, porque el riñón trata de mantener al máximo esa volemia, ¿sí? Si yo tomo un montón de agua y el riñón no orinara, tendría una volemia excesiva, ¿sí? Entonces, otra función muy importante es la regular el volumen sanguíneo, es muy importante. Esto lo hace a través de eliminar o de conservar el agua en la orina, ¿sí? Y a ver quién se acuerda si lo unimos a esto con el circulatorio. Si yo tengo una volemia muy grande, ¿cómo va a estar la tensión arterial? Si yo tengo una volemia incrementada, ¿cómo está la tensión arterial? Alta, ¿no? Muy bien, porque nosotros decíamos que la tensión arterial era igual al gasto cardíaco por la resistencia periférica, ¿se acuerdan? Y el gasto cardíaco dependía del volumen y de la frecuencia cardíaca, y de ese volumen va a estar el riñón ahí. Si yo tengo demasiada volemia y el riñón no me orina, voy a aumentar la tensión. Ahora, si yo estoy deshidratada, estoy con una diarrea terrible, mi tensión, ¿cómo va a estar? Baja. Bajita, pero el riñón va a hacer lo imposible, y vamos a tratar de entenderlo en la clase de hoy y la clase de mañana, cómo se les ingenia el riñón para regular la tensión arterial. Cuando un paciente es muy hipertenso, que ya lo tengo con 2, con 3 drogas y sigue siendo muy hipertenso, el especialista, más especialista en tensión arterial es el nefrólogo. ¿Alguien sabe quiénes son los nefrólogos?
No se encargan del sistema que estamos viendo, De los profe. riñones. Exacto, de los riñones, son los especialistas en los riñones. Los pacientes que tienen insuficiencia renal, el médico que lo sigue es el nefrólogo. Todos los pacientes que están en diálisis, el nefrólogo se ocupa de ellos. Y bueno, cuando un paciente es muy hipertenso, que uno ya como médico clínico lo tiene con 3 drogas, con 4 y no puede, les hace una interconsulta a los nefrólogos, porque ellos, ¿a qué voy con esto? De decirles que el riñón regula la tensión arterial, el volumen sanguíneo, y también va a regular la tensión arterial. El volumen sanguíneo, hemos visto cómo se relaciona con la tensión arterial, pero además, no solo por el volumen, sino que también secretan una enzima muy importante, que es la renina, que vamos a ver una parte hoy y otra parte mañana, que esta hormona que secretan los riñones, que es la renina. ¿Se acuerdan del sistema renina, angiotensina, aldosterona? ¿Alguien se acuerda o no? ¿Cuál, profe? La renina, el sistema renina, angiotensina, aldosterona. No. Bueno, la renina es una hormona que secretan los riñones, que convierte a otra enzima, a otra molécula o enzima, que es la angiotensina 1 en angiotensina 2, y esta angiotensina 2 produce vasoconstricción, y entonces aumenta mucho la tensión arterial. Entonces el riñón regula la tensión arterial. Muy importante, porque secretan esta enzima en la renina, y que sabemos que el aumento de la renina a través de esta cadena aumenta la tensión arterial, ¿sí? Entonces, hemos visto que regula la composición iónica de la sangre, que los riñones regulan el pH sanguíneo, que regulan el volumen sanguíneo, que regulan la tensión arterial. Y además de esto, producen 2 hormonas más, los riñones, el calcitriol y la eritropoyetina. ¿Alguien las ha escuchado? Yo escuché la eritropoyetina, profe, en la especialidad que hago de hemoterapia, que ¿Sí? supuestamente son como células como neutras, digamos que todavía no tienen una especialidad, digamos, ¿serían eso? O Vamos muy orientadas, Rocío, ¿no es cierto? Estás hablando, ¿no? sí, Rocío, vos entonces estás para hemoterapia. sí. ¿Y quién más está para hemoterapia? No somos muchos, no sé si habrá alguno, pero somos pocos. Sí, suelen ser menos los para hemoterapia, pero es hermosa. Así que ninguna más que Rocío está acá para hemoterapia, a ver. Bueno, Rocío, entonces todo el grupo se va a acordar del eritropoyetina por Rocío, porque van a decir, Rocío era de hemoterapia. El eritropoyetina justamente lo que hace es aumentar la producción de glóbulos rojos en la médula. ¿Se acuerdan cuando hemos visto sangre? Bueno, yo no les di la clase de sangre, pero seguramente vieron que los glóbulos rojos, bueno, se producen en la médula, a través de toda una escalada, pero claro, la hormona que estimula la producción de glóbulos rojos es la eritropoyetina. Poyetina es hacer, poiesis, hacer, y eritro es hacer glóbulos rojos. Entonces la eritropoyetina es la hormona que estimula la producción de glóbulos rojos, ¿sí? ¿Y dónde está esa hormona? En el riñón. En el riñón está la hormona que estimula la producción de glóbulos rojos. Y esta hormona es muy importante porque sobre todo sensa o se estimula cuando hay una disminución en la presión parcial de oxígeno. O sea, cuando siente que hay menos oxígeno, ella se estimula. Entonces, por ejemplo, a ver si le sale pensar esto. Un paciente que fuma, ¿va a tener más o menos glóbulos rojos que uno que no fuma? Menos, profe. Más, ¿no Ay, tendría? A ver, ¿qué dicen el resto? Porque, Para mí va a tener porque tienen menos, o sea, menos oxígeno. claro. Menos oxígeno, muy bien. Menos oxígeno, ¿quién dice menos oxígeno? Karen. Karen. Entonces, muy bien, dice un paciente que fuma tiene menos oxígeno. ¿Por qué? Porque si fuma bastante, la nicotina va destruyendo los alveolos, entonces destruyo eso, voy a tener menos capacidad de intercambio, menos oxígeno. Muy bien, y si tengo menos oxígeno, ¿la eritropoyetina va a estar aumentada o disminuida si tengo menos oxígeno?
Para mí va a estar aumentada. Claro, muy bien. ¿Quién dijo que va a estar aumentada la eritropoyetina? Karen. Karen también. Bueno, muy bien. Como tengo menos oxígeno, ese menos oxígeno es censado por por el riñón y esto aumenta la producción de eritropoyetina. Entonces los pacientes fumadores de larga data por lo general tienen poliglobulia, tienen más glóbulos rojos que el resto, porque como tienen menos oxígeno, se las ingenian aumentando los glóbulos rojos para intentar mantener las funciones. ¿Se dan cuenta? Esto es lo que también pasa, por ejemplo, en los pacientes que viven en la Quiaca, los que viven muy arriba, a mucha altitud hay menos presión parcial de oxígeno en el aire, entonces tienen más glóbulos rojos porque la eritropoyetina lo sensa así. ¿Se entendió lo que he dicho? Sí, profe. ¿Sí? ¿Vieron que dice, por ejemplo, Profe, cuando... y ¿Sí? ¿Me escucho? no, quería preguntarle con esto de la eritropoyetina, ¿también se puede utilizar en pacientes en diálisis? ¡Excelente! Muy bien. ¿Quién dijo eso? Romane, profe. Hola, Romane, ¿cómo andas? Bien, profe, bien. Bueno, ahí... Bueno, Jo. ¿Quién es Romanet? Una de las chicas que está en la clase, pero acuérdate que te dijo mamá, anda esa Pau. Bueno, después lo hacemos. Hay un dibujito muy lindo cuando han visto sangre, en donde hay un dibujito del riñón, en donde el riñón sensa que hay menos oxígeno, y eso aumenta la producción en la médula ósea de... ¡El cerebro! Sí. José, espérenme 2 segunditos, chicos. Está afuera, mami. ¿Ahí me escuchan? ¿Ahí me escuchan? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, es por ahí lo difícil de dar Zoom en casa. Estamos en aislamiento porque mi esposo es positivo, así que sí o sí es dentro de casa el Zoom. Pero bueno, lo mismo lo vamos a poder dar. Pues seguimos entonces. Entonces Romane había dicho que se podía dar en los pacientes en diálisis. ¿Qué les parece a ustedes? Un paciente en diálisis, un paciente que no le funcionan los riñones, ¿cómo estará? ¿Anémico o no? ¿Tendrá más glóbulos rojos, menos glóbulos rojos? Un paciente que está sin la función de los riñones, que esté en diálisis, ¿cómo está? ¿Anémico o no? Yo creo que sí. Sí, profe. Claro, porque no producen la eritropoyetina, porque esos riñones dejan de funcionar, entonces no producen eritropoyetina. Entonces esos pacientes están anémicos. Y no están anémicos porque le falte hierro, porque le falte vitamina B12, están anémicos porque no tienen la eritropoyetina. Entonces a estos pacientes que están en diálisis, uno les pone unidades de eritropoyetina 3 veces a la semana para que puedan estimular la producción de glóbulos rojos. Muy bien. ¿Y el calcitriol? ¿Qué es el calcitriol? Regula el calcio, no sé. Bien, muy bien. Es la vitamina D, la vitamina D3. La vitamina D es el calcitriol. Y la vitamina D tiene una primera activación que es en piel y una segunda activación que es en el riñón. La vitamina D ayuda mucho a la absorción del calcio por el intestino. Entonces los pacientes que también tienen insuficiencia renal tienen que tomar la vitamina D porque no hacen esa segunda activación. Y eso les genera una serie de problemas en el metabolismo del fósforo y del calcio, en el que actúa la vitamina D. Entonces, muy bien esas hormonas que produce el riñón, que es el calcitriol y la eritropoyetina. La excreción de los desechos metabólicos, que esa fue la primera que dijimos, y la otra, miren esta, que es regular la glucemia en la sangre, regular el nivel de glucosa. Esto es muy importante porque los riñones pueden hacer nuevas moléculas de glucosa a partir de los aminoácidos. Eso se llama gluconeogénesis. Y lo pueden hacer, ¿sí? Es decir, cuando
todavía de metabolismo de la glucosa no hemos visto mucho, porque lo vamos a ver después cuando veamos páncreas y demás. Pero esto es muy importante, porque el riñón puede formar glucosa a partir de los aminoácidos, o sea, hacer gluconeogénesis, que eso es muy importante. Y si el riñón está en insuficiencia renal, no hacen esta función. Y entonces, ¿qué le parece a usted? Un paciente con insuficiencia renal, en diálisis, ¿sí? ¿Qué puede llegar a suceder si no pueden llegar a hacer glucosa a partir de los aminoácidos? ¿Qué pasa si están en ayunas y no comen estos pacientes? Se les baja la presión. Se les baja la glucosa. Hacen Claro. hipoglucemia, que es muy importante. Muy importante. Bueno, esta diapositiva de las funciones es lo más importante que yo quiero que sepan, ¿sí? Quiero que sepan las funciones de los riñones, porque miren que cuando empezamos la clase solo pudimos decir bueno, formar la orina, excretar los desechos, pero miren la cantidad de funciones que tienen los riñones. En esta clase y en la que viene, vamos a intentar ir desglosando todas estas funciones. Pero cuando estemos en el momento del examen final o de las presentaciones, yo quiero que estas funciones del riñón ustedes las sepan muy, muy bien. ¿Hay alguna duda hasta acá? ¿Alguien que me quiera preguntar algo? No, profe. No, profe. Bueno, muy bien. Vamos entonces Profe. a seguir con nuestra clase. Hola. ¿Sí? Perdón, no sé si me escucha bien, estoy con una conexión terrible. No, escucho perfecto. Quería consultar justamente todas esas funciones, inclusive la puede hacer solamente un riñón, ¿verdad? Muy bien, Hernán. Totalmente. El riñón es un órgano muy, muy noble. Muy, muy noble. Lo logra hacer. Podemos vivir perfectamente con un solo riñón. Retoman, se multiplican las nefronas y tienen su función perfectamente. Hay personas que han donado un riñón, las personas que son trasplantados renales funcionan con un riñón. Así que muy, muy buena pregunta. Muy Sí, bien, Hernán. mi ¿Alguna mamá otra pregunta? tuvo un tumor de riñón hace unos años y actualmente tiene uno solo. Y es vida normal, obviamente que se cuida con algunas cosas, eh, sal y esas cosas, pero hace vida Claro. normal. Mi mamá también tiene un solo riñón por lo mismo. Y sí, vida normal totalmente, solamente que uno trata de cuidarse, ¿no? Porque vida normal es decir que no tiene inflamatorios, pero vida total es normal. Es mágico, la verdad, eso de los años. Profe, me parece que se le está tapando el micrófono o algo porque se escucha muy despacito en un momento. Sí, se escucha como muy lejos, profe. Ah, ¿y ahí mejor? Sí, ahí sí. Bueno, no, que sí, perfectamente podemos vivir con un solo riñón. Con un solo riñón, perfecto. ¿Alguna otra duda? No, profe. Bueno, vamos avanti entonces con la clase. Bueno, vamos a ir un poquitito adentrándonos en la anatomía interna de los riñones. ¿Me escuchan bien ahí? Sí, ahí sí. Bueno, a ver si puedo agrandar esta foto. Ahí, bien. ¿Ahí se ve bien más grande el riñoncito? Sí. Bueno, internamente, si nosotros le sacamos digamos, lo partiéramos en dos al riñón y lo viéramos, veríamos que tiene dos partes, que tiene una corteza y que tiene una médula, ¿lo ven? La corteza y la médula, el riñón. Eso lo podemos ver en la ecografía, seguramente Cristian les contó cómo se ve en la ecografía, cómo se ve esa corteza, cómo se ve esa médula. La ecografía es un lindo estudio para ver los riñones, uno le puede ver el tamaño y ver esa corteza, esa médula. Y a su vez,
se organizan en columnas, ¿sí? Renales, en pirámides renales y en papilitas renales, ¿sí? Y de las papilas van a formarse los cálices, que primero van a ser mayores, menores, mayores, y después se va a formar la pelvis renal, que después va a ir al uréter, y después eso va a ir a la vejiga, ¿sí? Entonces, internamente los riñones están formados por la corteza, la médula, las pirámides, las papilas, los columnas, los cálices y las pelvis renales. Que ahí se ven, si yo agrando, ven perfectamente, ¿sí? ¿Lo van viendo eso? ¿Dónde están las columnas? ¿Sí? ¿Dónde están las pirámides? ¿Dónde están las papilas? Que las papilas se unen y forman estos cálices menores, los cálices mayores, y ahí se forma el uréter. ¿Vieron esa parte de anatomía interna? Sí, la habíamos visto la clase pasada. Bien, perfecto. La corteza renal y las pirámides renales representan la porción funcional o el parénquima renal, ¿sí? Y la nefrona es la unidad funcional del riñón. Digamos, la función del riñón se va, en la mínima partecita en donde se va a cumplir es en la nefrona. Que vamos a tratar de entender qué es esa nefrona, ¿sí? Entonces, ¿qué es la nefrona? Es la unidad funcional del riñón. Pero ¿cómo hacemos? ¿A través de dónde le llega la sangre al riñón? De las arterias. Muy bien. Las De la arterias. aorta, sí, claro. Muy bien, la aorta da como rama las arterias renales. Excelente. Esta arteria renal se va a dividir en arterias segmentarias, en interlobulares, en artiformes, en arterias radiadas, hasta que va a llegar a la arteriola aferente, ¿sí? Hasta acá está, no se ven. Pero va a llegar a una arteriola que es la arteriola aferente. Esa arteriola aferente, ahí está la pantalla, se agrandó. Yo no tengo mouse en esta... Sí. Miren, entonces de la arteria renal me fui dividiendo, hasta que llegué a la arteriola aferente. Y miren, ahora nos vamos a este cuadro. La arteriola aferente se subdivide en un capilar que se llama capilar glomerular o glomérulo. Y después de ese capilar tendrían que venir ¿qué tendría que venir después de los capilares? Después una arteriola, los capilares, y después ¿qué viene si fuera un capilar normal? Las vénulas. Una vénula. Bien, pero miren que acá no vienen las vénulas. Viene otra arteriola, la arteriola eferente. ¿Sí? Entonces la O sea, arteriola aferente. es como Sí, un ¿cómo se llama conducto. ese sistema? Un sistema porta se llama ese. ¿Se acuerdan? Como había en el hígado también. Un sistema Claro, porta como estaba en hay un par de en lados. hipófisis. Una arteriola va en un capilar y en vez de desembocar en una vélula da en otro capilar, en otra arteriola. Eso es un sistema porta, ¿sí? Y esa arteriola deferente se va a subdividir de vuelta en unos capilares que van a ser los capilares peritubulares. ¿Lo ven ahí bien, en los capilares peritubulares? ¿Se ven los capilares peritubulares? Sí, los lilas. Sí. ¿Me escuchan bien? O díganme si se corta. Sí, sí, se escucha. Bueno. Entonces, arteriola aferente, capilares glomerulares, arteriola eferente, capilares peritubulares, y ahí sí, vénulas, venas, y ahí sí ven, las vénulas peritubulares, las venas radiadas, las venas artiformes, las venas interlobulares, y llega la vena renal. Muy importante, como la arteria se va a dividir, y después de eso llegar a las venas. Y a su vez vamos a tener el uréter, pero miren cómo se relaciona. La arteriola aferente, los capilares glomerulares, la arteriola eferente, los capilares peritubulares. Esta unidad funcional del riñón es la nefrona, en donde vamos a tener la parte arteriolar, que vamos a ocuparnos en esta primera clase de ver todo el glomérulo, cómo hace para filtrarse en ese glomérulo. Después vamos a tener todos los túbulos que ven, son estos amarillitos, que ya empieza a ser parte de uretes, digamos, pero en chiquitito, que vamos a tener el túbulo proximal,
los túbulos contorneados distales, los colectores, las asas de Henle, y eso se va a relacionar con los capilares peritubulares. Entonces, ¿qué es la nefrona? La nefrona es la unidad funcional del riñón. ¿Qué tenemos? Tenemos una parte que va a ser este corpúsculo renal en donde se va a filtrar, que es esta parte del capilar glomerular, y después tenemos la parte de los túbulos renales, en donde va a ir pasando todo ese filtrado, y vamos a ir formando la orina finalmente. ¿Se entendió qué es la nefrona? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, ahí vamos a seguir describiendo un poquitito más. Entonces la nefrona, miren, ahí está, ¿vieron? La corteza, la médula, la papila, y miren dónde están. ¿Dónde están los túbulos y esta nefronita, vieron? ¿La ven ahí? Y estos tenemos millones de nefronas en los riñones, en cada uno de los riñones millones de nefronas. Si la tenemos que pelar a la nefrona, tenemos el corpúsculo renal, donde vamos a tener el glomérulo, los capilares glomerulares y la cápsula glomerular, y después toda la parte de los túbulos, donde va a estar el túbulo contorneado proximal, bueno, las asas de Henle y el túbulo contorneado distal. En esta clase nos vamos a ocupar del corpúsculo renal, ¿sí? Del filtrado, que es la primera función del riñón. Y mañana nos vamos a ver en todo lo que sucede en los túbulos. ¿Me van siguiendo o se me han mareado? Párenme y vuelvo a repetir algo. No, profe, vamos bien. Va, por lo menos. Hernán. ¿Hernán se me fue? Hernán se fue. Dijo que tenía conexión. No, profe, ahora sí se escucha. Ahí está, ahí está. Hola. Ahí está. Sí, Hernán, ahí está. ¿Cómo vamos? Bien, ¿me pudiste seguir lo que es la nefrona? Sí, lo estoy escuchando. Bueno, Trato de no conectarme porque se me va la señal cada vez que me muevo o que activo el micrófono. Bueno, perfecto. Ustedes me van frenando porque en la clase uno va viendo los ojos y en el Zoom es más difícil. Y como este es un concepto difícil pero importante, quiero que me vayan frenando si no se entiende, ¿sí? Entonces la nefrona es la unidad funcional. Consiste en un corpúsculo renal, que es donde se va a filtrar la sangre y en donde nos vamos a ocupar esta clase, y un túbulo en donde ingresa el líquido filtrado y se van haciendo una serie de cosas para la formación final de la orina. Hay 3 funciones básicas que se cumplen en la nefrona. En la primera parte se va a cumplir la filtración y después en los túbulos se va a cumplir la reabsorción, que es volver todo eso filtrado de la sangre, y las secreciones, que es sacar cosas para la orina para que se excreten. ¿Sí? Eso lo van a hacer los túbulos, o sea, reabsorber el filtrado y secretar cosas lo van a hacer los túbulos. El filtrado lo van a hacer el glomérulo, o este corpúsculo renal. Y miren, tenemos 1 millón de nefronas por riñón. Imagínense la cantidad de nefronas que es la unidad funcional. Puede ser, profe, que en los túbulos, o sea, se filtran distintos tipos de cosas. Yo cuando lo había estudiado, como que, bueno, en el túbulo contorneado distal se filtraba, por ejemplo, el agua, no sé si era el agua, y en el proximal otra cosa. Mira, Karen, yo te voy a corregir una cosa, pero tenés en cierta forma razón. Mira, filtrado solo lo realiza el glomérulo, ¿sí? Donde están los capilares glomerulares. Ahí solo se realiza la filtración, ¿sí? Los túbulos van a reabsorber y secretar. Reabsorber, por ejemplo, el túbulo contorneado proximal lo vamos a ocupar la clase de mañana, pero vas a ver que reabsorbe todo el sodio, el bicarbonato, la glucosa, Claro. Todo se reabsorbe ahí. Y después los túbulos hay una parte, por ejemplo, las asas de Henle, una parte que es impermeable al agua, otras que son permeables. En eso sí van a ir reabsorbiendo o secretando agua y diferentes sustancias, pero la filtración solo se realiza en el corpúsculo, donde están los glomérulos. En eso nos vamos a ocupar en esta clase, entender por qué los glomérulos hacen la filtración. O sea,
Los glomérulos filtran toda la sangre, pero imagínate, miles y miles de litros, y nosotros no orinamos miles y miles de litros, orinamos 1 o 2 litros nomás. ¿Y eso por qué? Es porque los túbulos van reabsorbiendo la mayoría y secretan lo que necesitan, ¿sí? Pero no sería la palabra filtración, esa sería la única bien. correcta. Listo. ¿Sí? ¿Se pudo entender? Sí, sí, ahora sí. Bueno, perfecto. Bueno, vamos a ir entonces a la nefrona para entender cómo filtramos la sangre. Miren, esto que tengo abajo, uy, esperen que ahí se me dejó de compartir. Espérate justo dejar de compartir cuando quise agrandar. Esto que tengo abajo es un riñón en el cual se hizo una biopsia riñón, se sacó un pedacito de riñón y se llevó al microscopio. Así se ve en el microscopio el riñón. En el microscopio. Miren, acá tengo la arteriola aferente, ¿vieron? Ahí. No sé si se logra ver, miren ahí la arteriola aferente. No tengo mouse. Después tengo la arteriola eferente, y acá están todos los capilares glomerulares, ¿lo ven? El glomérulo, todos los capilares glomerulares. Si yo lo hago un dibujito, miren. Esto en el microscopio, así se ve si yo saco una biopsia renal y lo veo en el microscopio. Acá se hago un esquema. Tengo la arteriola aferente, que se va a dividir en este capilar glomerular, y que va a salir como la arteriola eferente. ¿Y un cafecito? Bueno, gracias. Mi amor. Ahí tenemos la arteriola aferente y los capilares y la arteriola eferente. Pero miren, lo que se va a filtrar va a caer en esta primera parte del corpúsculo, que es la cápsula, que es esto que se llama la capa parietal de la cápsula del glomérulo, ¿sí? La capa parietal. Ya lo vamos a ir entendiendo de a poquito. Entonces, estamos centrándonos en el glomérulo, en estos capilares, que van a permitir la filtración. ¿Cómo van a permitir la filtración? Porque tienen una estructura muy, muy especial. Estos capilares glomerulares tienen grandes poros, ¿sí? A ver si lo tengo en un dibujito. A ver, tienen grandes poros, o sea, ¿se acuerdan los capilares normales? Los capilares normales, las células endoteliales estaban pegaditas unos a otros. En los capilares glomerulares, las células endoteliales están bastante separadas, tienen poros. ¿Para qué tendrán poros los capilares glomerulares? Para poder eliminar o, digamos, o absorber algo, profe. En Claro, caso para de... poder filtrar, son como coladores. Si yo Claro, no tuviera filtrar. coladores, no podría filtrar. Si yo, miren, imagínense, un colador está lleno de huequitos, ¿no es cierto? Por eso pasa el agua. Si yo no tuviera esos huequitos, no podría filtrar toda la sangre. Entonces, los Claro. capilares glomerulares tienen grandes poros y filtran. Después de eso hay una lámina basal, después de las células endoteliales hay una lámina basal. A ver si se logra ver en el dibujito. Ahí está el endotelio con los poros. Después abajo está la membrana basal. Y después, nosotros, a ver si lo vuelvo a ver, si hay en un lugar, a ver ahí. Esta cápsula, ¿vieron? Esta cápsula, ¿ven? Esta parte de la cápsula del glomérulo tiene una parietita más visceral, que es la que está más cerquita del glomérulo, y una parte más parietal, ¿sí? Y entre esas dos hay un espacio. Esto si lo veo en el esquema de recién. ¿Ven ahí? Cómo tenemos la parte parietal y la parte visceral. La parte visceral que está envolviendo, que está envolviendo los capilares, todas estas células epiteliales, tienen todos unas prolongaciones que se llaman podocitos. Y en todos estos podocitos también hay lugares
como espacios que también ayudan a filtrar. A ver si logran ver. El capilar está envuelto como por esta cápsula, ¿no es cierto? Esta cápsula tiene una... A ver si logro ver. Si les dejo de compartir para que me vean. A ver, mira. A ver, ahí me ven, ¿no? Tengo el capilar glomerular. Está envuelto por esta cápsula, ¿sí? Por esta cápsula. Esta cápsula tiene una parte visceral que se pega y una parte más externa que es parietal. Esta parte visceral de la cápsula tiene también todos unos huecos que se llaman podocitos, que son como unos piececitos, ¿sí? Que también van a hacer estos lugares de filtración para que la sangre se pueda filtrar y esa orina pueda pasar a esta parte del inicio de los túbulos en donde se va a ir formando la orina, ¿sí? ¿Entienden este dibujito? ¿Y la capa parietal, digamos, no tiene esos poros, sí? No, no tiene. No tiene. Excelente pregunta, muy bien. La parte parietal no la tiene, ¿bien? ¿Ven que la parte visceral la tiene, la ven? Como la cápsula parietal de la cápsula de Bowman, que se llama así, no la tiene, pero sí la parte visceral de la cápsula, ¿sí? Tiene todos estos podocitos que se llaman, ¿sí? Los podocitos a su vez forman como pedichelos, ¿sí? Que son prolongaciones entre las cuales están las ránulas de filtración. Miren qué especializada es esta estructura para filtrar. Bueno, ahí estamos. Entonces, ¿qué necesito saber de la nefrona? La nefrona, que es la unidad funcional del riñón, que tiene una parte que es el corpúsculo, que es el encargado de la filtración, y una parte que vamos a ver mañana, que son los túbulos, que son los encargados de la reabsorción y la secreción, que son los que van a formar la orina finalmente. ¿Y cómo hace el riñón para filtrar? Bueno, tiene una estructura muy especializada, ¿sí? Por un lado, tenemos los capilares glomerulares. Estos capilares tienen unas células endoteliales muy separadas, entonces dan muchos poros. Pero a su vez tenemos una nábila basal y a su vez tenemos una cápsula, que es la cápsula de Bowman, que los envuelve. Esta cápsula tiene una parte parietal y una parte visceral. Esta parte visceral tienen estos podocitos, que son como piececitos, que también genera poros para que esta estructura sea capaz de formar la orina, pero principalmente sea capaz de filtrar la sangre. Vamos a seguir un poquitito más. Si se pierden, por favor, me frenan, ¿no? Miren. Ahí tengo estos dibujos tan lindos que son del tórtora. El endotelio, miren si no parece un colador. ¿Vieron que parece un colador el endotelio de los capilares glomerulares? Pero lleno de huecos. Pasa todo, menos los glóbulos rojos. Todos los componentes del plasma pasan, pero los glóbulos rojos no pasan por estos poros del capilar glomerular, ¿sí? Después hay una membrana basal, y después están los podocitos, estos que le decíamos que era parte de la cápsula visceral. ¿Lo van viendo? Es como que justo el dibujito que quería mostrarles recién y lo encontraba está acá. Esta es la membrana de filtración. Tiene entonces el capilar glomerular, una membrana basal y después tiene los podocitos. Les quiero decir algo de estos podocitos. O sea, por un lado, en la orina normal no hay glóbulos rojos, porque los glóbulos rojos son un poquitito más grandes que el tamaño de los poros del capilar glomerular, ¿sí? Y además, algo muy importante, miren, estos podocitos tienen todas cargas negativas, ¿sí? Que hacen que las proteínas que tienen también cargas negativas se repelan, entonces las proteínas tampoco se filtran de la sangre. Eso es muy importante. En la orina normal no hay ni glóbulos rojos ni proteínas. Glóbulos rojos porque no pasan por los poros del endotelio glomerular. Y proteínas no pasan porque las proteínas tienen cargas negativas y los podocitos tienen cargas negativas. ¿Se ha entendido eso? Sí, profe. ¿Alguien conocía
qué compleja es la estructura del riñón? Esta es la parte de la filtración. ¿Lo conocían? No, la verdad que No, no, que no, profe. profe. No, no. Es increíble. Es increíble lo que pasa en el riñón. No se puede creer, ¿no? Bueno, Ahí, profe, donde dice fenestración, sería, bueno, es el endotelio, digamos, la capa de endotelio. claro, fenestración significa como ventanitas. Poro Mm, sería como un sinónimo de poro. bien. De una célula del endotelio glomerular, eso sería. Entonces el endotelio, que está lleno de estos poritos, porque las células endoteliales están separaditas para generar estos lugares, para que sea como un colador. ¿Sí? Bien. Bueno, ¿dudas hasta ahí? No, profe. No, profe. Bueno, vamos a ir entonces, hablamos algo de los túbulos, pero es lo que nos vamos a ocupar mañana. Nefronas, hay dos tipos de nefronas, ¿vieron? Que decimos la unidad funcional, o sea, este corpúsculo con los túbulos, hay dos tipos. Hay unas nefronas corticales y otras nefronas yuxtamedulares. Las más abundantes son las corticales, ¿vieron? Miren, a ver si se ubican, ahí está el riñoncito, bueno, ahí está el riñoncito, ¿la ven? Y ahí está el nefrona. Estas nefronas corticales están sobre todo, la mayor parte está en la corteza, ¿sí? El 80-85% de las nefronas son nefronas corticales. El corpúsculo renal está en la parte exterior de la corteza, y las asas de Henle, que son estas cosas largas, se extienden hasta el exterior de la médula, no son profundas. Y esas son producen una orina con una osmolaridad similar a la sangre. Después hay otras nefronas, que son las nefronas yuxtamedulares. El corpúsculo está más abajito, ¿ven? Está más cerquita de la médula el corpúsculo. Y tienen unas asas de Henle largas, 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 y que estas son las nefronas que permiten una orina más concentrada. Tampoco necesito que sepan eso. Si alguien lo quiere saber, lo sabe, pero no es algo más fino. Y esto es lo que les decía en el inicio, digamos. Las nefronas, para producir la orina, realizan tres funciones básicas, que era lo que hablábamos con vos, Karen, ¿no es cierto?, al principio. Sí. La primera parte es la filtración, que es lo que nos vamos a ocupar en esta clase. ¿Sí? ¿Quién la realiza? La realiza el corpúsculo renal. El plasma llega por la arteriola aferente, se filtra, y sale de ser filtrado por la arteriola eferente, ¿sí? Se filtran todas las sustancias, menos los glóbulos rojos y las proteínas, ¿sí? Esas quedan en la sangre. Después, en los túbulos se van a realizar dos funciones, la reabsorción tubular y la secreción tubular. La reabsorción tubular, ¿qué es? Es volver a la sangre sustancias que fueron filtradas al principio, ¿sí? Y después la secreción tubular es al revés. Es cosas que yo necesito sacar de la sangre, van a pasar a la orina. Entonces, ¿cuáles son las tres funciones básicas que realizan las nefronas? La filtración, que la realiza el corpúsculo, y los túbulos realizan dos funciones, la reabsorción y la secreción. De esa forma, el riñón permite que podamos mantener la homeostasis de la sangre. ¿Se acuerdan que era mantener las constantes estables? El pH, el sodio, el potasio, la tensión arterial. Todas estas funciones que yo necesito que estén estables se van a poder cumplir gracias a estas tres funciones que realizan las nefronas. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Sí, profe. Sí, profe. Sí, sí. ¿Alguna duda hasta acá? No, profe. ¿Se entiende bien lo que es filtración, lo que es reabsorción y lo que es secreción? Sí.
y cómo es la barrera de filtración del riñón. Ahora vamos a ir adentrándonos entonces un poco más de detalles de esta filtración, que es la primera función de las nefronas, ¿sí? Bueno, nos vamos a ubicar. Ahí hay un esquemita. A ver si lo puedo agrandar. La arteriola aferente, el capilar glomerular, la arteriola eferente, la cápsula de Bowman, lo que es filtración, lo que es reabsorción, lo que es secreción y lo que es finalmente la excreción en la formación del óvulo. Miren, el flujo plasmático renal, eso significa FPR, es de 625 mililitros por minuto. O sea, miren la cantidad de plasma que le llega al riñón por la arteriola aferente. 625 mililitros por minuto. La tasa de filtrado glomerular, o sea, el riñón filtra 125 mililitros por minuto de sangre. Imagínense, esto, o sea, si 125 mililitros por minuto son litros por día que filtran los riñones, como 180 litros por día de sangre que filtra diariamente el riñón. Y de eso yo reabsorbo la mayoría. 124 mililitros minuto lo reabsorbo por día, porque la excreción urinaria es 1 mililitro minuto, o sea, 1 a 2 litros es la orina diaria. Pero yo filtro 180 litros por día de sangre, y excreto nomás 1 a 2 litros, porque todo eso que yo filtro y luego reabsorbo es lo que me va a ir permitiendo hacer el equilibrio, mantener el equilibrio del sodio, del potasio, ¿sí? ¿Por qué les pongo este esquemita? Para primero, tomar conciencia de todo lo que filtra el riñón por día y de lo que orinamos por día. O sea, no solamente formamos la orina, sino realizamos un montón de funciones, la filtración, la reabsorción, la secreción, que nos permiten mantener nuestra homeostasis. Y me gusta de este esquemita cómo se entiende ahí lo que es la reabsorción y la secreción, porque a mí me costaba entenderlo, como si filtré, no se va a la orina, no, porque de ahí puedo ir directamente a los capilares peritubulares, que después van a ir a la vena renal, o puedo sacar de la sangre y excretarlo, ¿sí? Y miren el flujo plasmático renal, 625 mililitros por minuto, y la excreción urinaria es 1 mililitro minuto. Lo otro es cosas que yo voy reabsorbiendo. ¿Se entiende eso? Por eso puse nefrona, nos ubiquemos, para ver las cantidades. ¿Preguntas ahí? Profe, ¿qué era? Perdón. Sí, por eso quiero FPR. No, FG. Filtrado glomerular. Ah, bien. La tasa de filtrado glomerular también es una variable que nosotros tratamos de mantener constante al máximo. O sea, nosotros necesitamos que el riñón filtre 125 mililitros de plasma por minuto. Si se baja la presión, si se sube, necesitamos que eso se mantenga, porque eso nos permite hacer nuestra homeostasis, sacarnos de encima el potasio, reabsorbernos, el bicarbonato. Necesitamos que eso se esté continuamente filtrando, ¿sí? Es una máquina imparable. Son como 180 litros de sangre que se filtran por día, un montón. ¿Alguna otra duda de ahí? ¿Podrías repetir, profe, la que está debajo de la FG? ¿La reabsorción? Sí, esa. Reabsorción. Reabsorción. Eso es lo que los túbulos es como que de lo que han filtrado lo mandan de vuelta a la sangre. Ok, profe. Perfecto. Sí, eso después esa diapo la puedo cambiar para aclarar las siglas, porque por ahí las siglas no se entienden bien. Muy bien, díganme más preguntas. Bueno, vamos entonces a lo de esta clase, que en realidad todo esto va siendo lo de esta clase, pero hemos dicho que sobre todo vamos a tratar de entender cómo hace el riñón para filtrar. Esta cantidad que filtra, 125 mililitros por minuto de plasma, por minuto, imagínense, un montón. Bueno, el filtrado glomerular, ¿qué es el filtrado glomerular? Es el líquido que ingresa en el espacio capsular, o sea, el líquido que ingresa a este espacio, ¿sí?
el líquido que ingresa a este espacio. Ese es el filtrado glomerular. O sea, el líquido que entra por la arteriola aferente y sale de los capilares glomerulares, este líquido que va a entrar ahí, ese es el filtrado glomerular. Y la fracción de filtración, bueno, ese es un concepto muy fino, que es la parte del plasma que pasa por las arteriolas que es filtrado. Pero lo que yo necesito entender es que el filtrado glomerular es el líquido que entra en el espacio capsular, ¿sí? Que sale de las arteriolas aferentes. Miren, ¿se acuerdan nosotros cuando vimos los capilares sistémicos? Que veíamos estas fuerzas, ¿alguien se acuerda cómo se llamaban estas fuerzas que permitían los intercambios capilares? ¿Alguien se acuerda? ¿Cómo se llamaban? Las fuerzas que permitían el intercambio capilar. Eran las Sí, me fuerzas acuerdo de de Starling. Sí. No, ¿Se estaba por acuerdan, decir ¿se acuerdan las fuerzas de Starling? Ujú. Que eran las que permitían el intercambio, ¿sí? Que el capilar entregara lo que tenía que entregar y reabsorbiera lo que tuvieran que entregar. Esto en estos capilares glomerulares cambia mucho, porque miren, el capilar glomerular tiene una presión hidrostática mucho mayor a la presión hidrostática que tenía el capilar sanguíneo. La presión hidrostática capilar glomerular es de 55 milímetros de mercurio, o sea, son capilares de alta presión. ¿Por qué tienen alta presión estos capilares? ¿O para qué, perdón, para qué tienen alta presión estos capilares? ¿Por qué tendrán una presión hidrostática alta los capilares glomerulares? ¿Para la filtración o no? Claro, muy bien, para poder filtrar. Excelente, excelente. Entonces, además de que porque tienen muchas fenestraciones que permiten el filtrado, tienen una alta presión hidrostática. Nosotros vamos a tener 3 fuerzas, ¿sí? Para la filtración. Una va a ser la presión hidrostática de los capilares, que como acabamos de decir, es una presión hidrostática elevada, ¿sí? Que va a permitir mucha filtración. Sí. ¿Qué es eso, mami? Un capilar glomerular. La presión hidrostática bien elevada. Pero, por otra parte, vamos a tener una presión en la cápsula de Bowman. ¿Qué les parece? ¿Esta presión en la cápsula de Bowman va a facilitar la filtración o va a ir en contra de la filtración? La va a facilitar. Facilitarla. Miren, ahí dejo de compartir para ver, no, o a ver si lo puedo buscar en un dibujito. Miren. Si yo aumento la presión acá en la cápsula de Bowman, aumento esa presión, ¿voy a poder filtrar más o menos? Sí, comí todas. Menos, profe. Claro. Sí, es riquísimo. Miren, yo tengo un capilar, ¿no es cierto? Que tiene una alta presión para filtrar. Pero a su vez, eso que me filtra viene a una cápsula, ¿sí? Que estoy recibiendo. Si esta cápsula aumenta la presión, se opone a la presión de filtración, ¿entienden? Claro, sí. Se oponen. ¿Y qué cosas, por ejemplo, me pueden hacer aumentar la presión de filtración en la cápsula de Bowman? O sea, perdón, ¿qué cosas me aumentan la presión en la cápsula de Bowman? A ver, ¿a quién se le ocurre pensando? Vamos a ver. Miren, si ven en el dibujito, ¿qué cosas me pueden aumentar la presión ahí en la cápsula de Bowman? ¿Cuál es la umba, mami? Miren, en ese dibujito que está hermoso ahí, ¿qué cosas me pueden aumentar la presión en la cápsula de Bowman, entonces que me disminuyan la presión de filtración? ¿Cuál es la umba, mami? ¿Cuál es? ¿La riñón?
Ya. Ya. ¿La cápsula? No, no. ¿Glomérulo? Claro, miren, si yo, por ejemplo, tengo un cálculo ahí, un cálculo en el uréter, la orina no va a poder fluir. Entonces se va a acumular arriba, va a aumentar la presión. ¿Y en dónde va a aumentar la presión? En la cápsula, ¿se dan cuenta? El riñón va a querer venir filtrando por las arteriolas, pero no va a poder porque va a estar aumentada la presión de la cápsula. ¿Entienden eso? ¿O quieren que se los muestre en un videito? A ver. Miren, o sea, vienen los capilares, están intentando filtrar. Y esto viene a la cápsula. La cápsula después forma los túbulos se unen, forman los uréteres. Si yo tengo un cálculo en el uréter, esa orina no puede seguir por ahí. Entonces va aumentando la presión, y la presión aumenta en la cápsula, y en vez de recibir todo el filtrado de los capilares, se está poniendo. Claro, se va para el lado del glomérulo, digamos. Claro. Sí. ¿Pudieron entenderlo? Entonces, ¿qué presiones tengo para la filtración? Primera, primera presión es entender la presión hidrostática de los capilares, que es una presión que hemos visto que es alta, a diferencia. Y después tengo dos fuerzas que se oponen. Una es la presión hidrostática capsular, que normalmente es de 15 milímetros de mercurio, pero por alguna patología como un cálculo renal puede aumentar. Y la otra presión es la presión la coloidosmótica sanguínea, ¿sí? ¿Qué era la presión coloidosmótica sanguínea? ¿Alguien se acuerda? Era cuando entraba del líquido intersticial a los La vasos. presión coloidosmótica es la presión que ejercen las proteínas. Sí. O la presión oncótica también se dice, ¿se acuerdan? La presión que ejercen las venas. Y acuérdense que en el filtrado glomerular yo no voy a tener proteínas porque no se filtran, quedan en la sangre. Entonces estas proteínas que quedan en la sangre van a aumentar esa presión, que van a hacer que digamos que el líquido se quede en la sangre, que no se filtre. Entonces es una presión que se opone a la filtración. Entonces, para la presión de filtración neta yo tengo una presión hidrostática del capilar glomerular que es alta, y dos fuerzas que se oponen. Una es la presión hidrostática capsular, que se opone, y la otra fuerza que se opone es la presión oncótica de la sangre. En situaciones normales yo tengo una presión hidrostática capilar de 55, y la otra presión hidrostática, la de la cápsula, es de 15, y la de las proteínas de la sangre oncótica es de 30. O sea, yo tengo una presión a favor de 10 milímetros de mercurio, entonces por eso estoy constantemente filtrando. Pero si yo tengo alguna patología que me haga subir una, o bajar una, o subir una, o bajar la otra, se me va a alterar ese equilibrio. Pero acuérdense que la tasa de filtrado glomerular, o sea, lo que yo filtro de los riñones, es una constante que el cuerpo trata de mantener a toda costa. ¿Sí? Entonces, profe, por ejemplo, si hay orina en sangre o proteínas en un estudio, no solamente quiere decir de que la presión coloidosmótica es baja, sino que también el riñón está funcionando mal, o... Sí. Volveme a repetir la pregunta, o sea, sería si yo veo sangre en una orina. Sí, o sea, la presión coloidosmótica puede ser que esté más baja de lo que debería estar, o eso no tiene nada que ver. Excelente, muy bien. Sobre todo, sí, o sea, que yo vea sangre en una orina puede ser por diferentes causas, ¿no? Ahí dejo de compartir para expresar. Si yo veo sangre en la orina, puede ser diferentes causas. Una causa muy grave es que la causa sea glomerular, o sea que hay un daño en el glomérulo, porque el glomérulo está dejando pasar glóbulos rojos. Eso es. Si no, hay otras causas que te hacen que vos tengas sangre en la orina, que puede ser un mismo cálculo renal,
como es una piedra que pasa por el uréter, lo raspa y podés tener sangre por eso. O puede ser porque tendrás muy grande la próstata, o puede ser porque tengas pólipos o tumores en la vejiga que te estén haciendo sangrar. Es decir, la hematuria, que es la sangre en la orina, tiene muchas causas. Pero una causa muy grave es que sea una causa glomerular, que sea que porque el glomérulo se ha dañado por diferentes causas, entonces se está dejando filtrar por un lado eso, y por otra parte, es verdad, se ha modificado la presión oncótica también, porque estaban filtrando. La sangre no tiene que estar en la orina normal. Bien. Sí, sí, Karen, ¿pudiste eso entenderlo? Sí. ¿Te lo puedo explicar? Sí, sí. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Sí, profe. Bueno. Bueno, ¿alguna otra duda? Bueno, volvemos a donde estábamos. Entonces, ¿quién se anima a decir de qué depende, de qué presiones depende la filtración del glomérulo? La tasa de filtrado glomerular o esta presión de filtración, ¿de qué depende? ¿De qué presiones? ¿Qué presiones tengo en estos capilares? Bueno, va a depender, digamos, de la presión hidrostática, como dice ahí, del capilar. Sí. Y también va a depender de las dos presiones que se van a oponer, digamos, a la presión hidrostática, que es la hidrostática capsular y la coloidosmótica. Excelente, muy, muy bien. ¿Alguien más quiere decir algo? Esto es una diapo que me gustó para reforzar lo que habíamos dicho hace un ratito de esta barrera de filtración. ¿Dónde filtramos en la nefrona? En la nefrona filtramos acá en el corpúsculo, y específicamente en esta barrera de filtración que tiene el endotelio, que sabemos que está lleno de poritos, ¿vieron ahí? Como ese colador. La membrana basal y el epitelio, que es parte de esta cápsula de Bowman, pero es la parte visceral que está llena de estos podócitos, que nos dan esta carga negativa que nos evita que haya, sobre todo, albúmina o proteínas en la orina. Entonces, el filtrado depende del tamaño, van a pasar hasta los 7000 Dalton, de ahí no pasan, y de la carga eléctrica, las causas eléctricas negativas no pasan si el filtrado y la cápsula está funcionando bien. Me gustaba por ahí otro dibujito que marcaba lo mismo que habíamos visto antes. El principio de la filtración, que es pasar líquidos a través de una membrana, es igual a los capilares glomerulares en cualquier otro capilar, ¿sí? Pero, ¿qué lo hace diferente al corpúsculo renal? Primero, que tiene una gran superficie, porque son millones y millones, imagínense los millones y millones de corpúsculos que tenemos, y también por todos los poritos de la membrana, ¿no? Y por la presión tan alta que tienen los glómerulos, que es algo muy especializado en la filtración, en esto que es forzar líquidos y solutos a través de una membrana. Un paciente cuando esté en diálisis, la diálisis, o sea, nosotros le pasamos la sangre a través de una membrana semipermeable, o sea, tratamos de hacer esto que hace el cuerpo a través de algo artificial. Ahí hay un dibujito de los números de las presiones que veíamos recién, y cómo es presión de filtración neta, y eso hemos visto, lo que dijo recién Karen, está puesto ahí escrito, para que después les sirva para estudiar. Y miren, en los capilares sistémicos era nada que ver, porque la presión hidrostática en los capilares sistémicos era de 32, y eso iba bajando desde el extremo arteriolar al extremo venular, ¿se acuerdan? De 32 bajaba a 15, y eso permitía que al principio en el extremo arteriolar vos fueras sacando líquido, y después en el extremo venular fueras absorbiendo líquidos. Y la presión coloidosmótica era más bajita, era de 25 y se mantenía constante. Estas eran la filtración en un capilar sistémico. ¿Vieron qué diferente es esto a esto? Miren acá los números, 55, 15, 30, contra el capilar sistémico, que es los capilares de todo el organismo, que son mucho menores, ¿no? Y que tienen esta cosa de
van bajando, la presión hidrostática va bajando del extremo arteriolar al extremo venular. Y a ver, ¿a quién se le ocurre pensar por qué en el capilar glomerular no baja la presión hidrostática? ¿Por qué no baja vieron que acá en el capilar sistémico baja, de 32 va bajando a 15? ¿Por qué en el capilar arteriolar no pasa eso, el capilar glomerular? Y porque si no, no podría filtrar, o... Claro, tal cual. No hay suficiente filtración, no sé. Claro, tenemos que mantenerlo, pero ¿saben por qué? Porque por este mismo sistema porta, porque tenemos dos arteriolas, no tenemos una arteriola y una vénula. Entonces estas arteriolas tienen músculo liso que mantienen la presión. Entonces, por eso no baja la presión hidrostática desde este extremo al otro extremo, porque no es un extremo arteriolar y un extremo venular, son dos extremos arteriolares. ¿Se dan cuenta? Vieron acá el capilar sistémico bajaba, porque este era un extremo arteriolar y este era venular, este no tenía músculo liso, este sí. ¿Se dan cuenta? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, esto puesto en número lo que les había puesto en el dibujito. El flujo plasmático renal, o sea, lo que pasa por lo que viene de plasma a los riñones, es 625 mililitros minutos. El 20% del plasma es filtrado, no hay glóbulos rojos, ni glóbulos blancos, ni proteínas. El filtrado glomerular es de 125 mililitros minutos y la reabsorción es de 124 mililitros minutos. Lo que habíamos visto en este dibujito. ¿Sí? Acá, se los puse en números acá. ¿Preguntas hasta acá? ¿Alguna pregunta? No, profe, la albúmina que habías dicho hace un rato, ¿cuál era la función que tenía? ¿La albúmina? Sí, o sea, ¿Qué es una función tenía la proteína. albúmina? Sí. Ay, perdón, esperen que... A ver, ¿Ahí esperen, se ¿dónde? escucha? Sí, se escucha perfecto. Esperen que me parece que me he ido del Zoom. ¿Ustedes qué están viendo ahí? La presentación. De 10. Denme 2 segundos. Ahí estamos. Ahí esperen que quiero dejar de compartir. Ahí está. ¿Quién me preguntaba lo de la albúmina? Yo, profe. Karen. ¿Karen? Sí. Bien. Karen, la albúmina es una proteína muy importante de la albúmina, por un lado, mantiene la presión oncótica. Se escucha bajito. ¿Ahí se escucha? Ahí está. ¿Ahí se sí. escucha? Así que yo tapo sin querer el micrófono. La albúmina es una proteína muy importante en el plasma. Por un lado, sirve para transporte de hormonas y sustancias, pero a su vez también mantiene la presión oncótica. Si yo tengo, ¿te acordás de las albúminas bajas en sangre? ¿Se acuerdan que eran esas personas que están todas edematizadas porque no se mantiene bien la presión oncótica? Sí, sí. Bueno, esas son las principales funciones de la albúmina. Bien. Y la albúmina tiene carga negativa, entonces por eso yo no la filtro en el riñón normalmente. Queda adentro en el plasma, no queda en la orina. Si yo tengo un defecto, por ejemplo, algunas enfermedades que producen un síndrome que se llama nefrótico, que producen pérdida de proteínas por orina, entonces tienen muy baja la albúmina en la sangre, estas personas están todas hinchadas, los ojos, las manos, las piernas, porque han perdido muchas proteínas por orina y entonces tienen las proteínas en la sangre bajitas y no pueden mantener esta presión oncótica en la sangre, mantener el líquido en la sangre, entonces se va al espacio intersticial, ¿viste? Bien, sí. Profe, una pregunta. ¿Me preguntabas o me preguntabas capaz otra cosa? No, sí, está bien. Sabía, digamos, que era la proteína, pero en este aparato urinario no sabía bien. Claro. Lo más importante que es.
Perfecto. ¿Alguna otra pregunta hasta acá? Profe, no sé si me equivoco, no sé si lo que estoy diciendo bien, pero la albúmina, ¿no? También no se utiliza para tratar, por ejemplo, hemorragias, en la parte de las cirugías, esas cosas. Muy bien. ¿Quién está diciendo eso? Romané de nuevo, pero No, no me doy cuenta de la voz, Romani. ¿Vos trabajás en porque yo algún creo lado? que, no, profe, porque yo lo había escuchado el año pasado, creo que con una compañera o creo que una profe nos había comentado que la albúmina servía para eso, para tratar Sí, o sea, lesiones o esas cosas. la albúmina es muy importante para mantener la presión hidrostática, digamos, en la sangre, ¿vieron? Si yo no, si yo pierdo mucha albúmina, la presión oncótica baja mucho. Entonces, por ahí, por ejemplo, en pacientes con cirrosis, la cirrosis es una enfermedad del hígado, y el hígado, si no funciona, no produce las proteínas. Entonces son pacientes que tienen la albúmina muy bajita, los pacientes cirróticos, o sea, los pacientes que tienen enfermo el hígado crónicamente. Entonces en estos pacientes Claro, se hinchan un montón, juntan un montón de líquido en la panza, están rehinchados, entonces a ellos muchas veces cuando yo les saco mucho líquido de la panza, le tengo que reponer albúmina para que la albúmina intente mantener el líquido en la sangre. Y eso, por ejemplo, es una indicación de albúmina extra en pacientes cirróticos, sí, sí, o sí, o a veces pacientes muy chocados que tienen presión muy, muy bajita, uno los puede poner, sí, pero está bueno pensarlo así para entender las funciones de la albúmina. A propósito de la pregunta de Karen, muy bien, también vos, Romané. claro, sí, ¿Alguien más que porque quiere? no, no, no nada, siga, profe. Nada, espectacular. ¿Alguien más quiere aportar algo o preguntar algo? Bueno, seguimos compartiendo entonces. Bueno, hasta acá nos habíamos quedado. Bueno, nosotros sabemos que la tasa de filtrado glomerular es una constante que el organismo tiene que mantener sí o sí, porque de esa forma logramos excretar lo que necesitamos sí o sí mantener esa tasa de filtrado glomerular. Y hay tres formas que el riñón se los va a intentar mantener. Una parte es la autorregulación, después va a haber una regulación neuronal o neural y una regulación hormonal. ¿Cómo les puedo explicar esto para que lo entiendan? Miren, este es un dibujito en donde yo tengo la arteriola aferente, la parte del glomérulo y la arteriola eferente. Si yo tengo una caída en el flujo sanguíneo renal, voy a aumentar la presión en la arteriola eferente para que se mantenga esta tasa de filtrado glomerular. Es decir, si me llega menos sangre porque estoy con deshidratación o he perdido sangre, automáticamente el riñón va a tratar de contraer esta arteriola eferente para que se mantenga la tasa, la presión en el glomérulo constante. Esto es una parte, digamos, del mantener esta tasa de filtrado. Si yo tengo un aumento muy, muy grande de la presión en la arteria renal, voy a tratar, la aferente se va a tratar de contraer para disminuir la cantidad de sangre que le llegue. Es como una autorregulación. Si le llega mucho, se contrae la arteriola deferente para que le llegue menos. Ahora, si le llegue menos, se contrae la arteriola deferente para que se mantenga esta tasa de filtrado. ¿Se entiende eso que digo? No, profe, no entendí esa parte. Bien, miren. Estamos hablando de cómo mantenemos
esto, ¿no es cierto? El filtrado glomerular. El riñón se lo autorregula solo. Si le llega mucho, la arteriola eferente se contrae para que le llegue menos, ¿sí? Si está muy alta la presión, se va a bajar, la arteriola eferente se va a contraer para que le llegue menos. Ahora, si le llega poco, la arteriola aferente se va a dilatar, la aferente, pero la eferente se va a achicar para que se mantenga esta presión, ¿sí? Eso sería como explicabas cuando, no, o sea, los que están deshidratados, que no Tal cual, tal cual. Contraen la arteriola eferente para que se mantenga, por más que le esté llegando menos, piénsenlo como en una manguera, a ver si me dejo de compartir, a ver si se lo puedo hacer el grafiquito video, miren, a ver, dejar de compartir, a ver ahí, a ver si puedo hacérselos, a ver. Si a mí me llega menos, yo voy a dilatar la arteriola eferente para que me trate de llegar más a este colador que tengo que filtrar, ¿sí? Pero a su vez, voy a cerrar la manguera de la eferente para que trate de aumentar la presión de filtración. Me está llegando menos. Me dilate para que llegue más, pero no pasa nada. Entonces con la arteriola eferente, la eferente, la que sale, la voy a contraer para que intente mantener esa presión, ¿sí? Lo contrario, si llega muy alta la presión, voy a contraer la aferente para que llegue menos y se mantenga esta tasa de filtrado estable. ¿Se entendió eso más o menos? Es como una autorregulación que hace el mismo glomérulo para que se mantenga estable la tasa de filtrado. ¿Se pudo entender eso? Claro, y ahí cuando llega mucho, también, o sea, aparte de abrirse, se va a abrir también la otra, no va a quedar cerrada. Excelente, muy bien. La eferente se va a abrir para que la presión baje. Muy bien, Karen. ¿Me pueden ir siguiendo hasta ahí entonces? Creía que Si sí. alguien quiere explicarlo de otro modo, lo puede explicar. Bueno, esto está escrito acá. Es un mecanismo intrínseco de los riñones que por un mecanismo de los musculitos que están alrededor de las arteriolas intentan mantener la presión estable. Y después hay otro mecanismo que es el mecanismo humoral, que es el que está dado por la renina. Miren, síganme, es medio difícil esto, pero la idea es tratar de entenderlo, nada más. Miren. Este es el glomérulo, ¿no es cierto? Con la arteriola aferente y la arteriola deferente. Hay un aparato que se llama yuxta glomerular, que está dado por una parte del túbulo contorneado distal, que se pone muy cerquita de las arteriolas y que tienen esta parte de unas células especializadas que son la mácula densa. Cuando la presión arterial disminuye, ¿sí? Nosotros habíamos visto que trata de dilatarse la arteriola aferente para que llegara más, pero ese era un mecanismo como, digamos, miogénico, del mismo musculito. Pero hay un mecanismo humoral a través de una hormona que va a tratar de mantener esa tasa de filtrado. ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan bien? Sí, profe. Sí, profe. Si baja la presión hidrostática glomerular, baja la tasa de filtrado. Entonces, llega menos cloruro de sodio al tubulito este, que está allí. Y ese menos cloruro de sodio es sensado por unas células que son las células estas, las células, digamos, de la mácula densa, y hacen que las células mesangiales que están acá y las células yuxtaglomerulares secreten una hormona que es la hormona de la renina. La renina va a activar una hormona que es la angiotensina 2, y esta angiotensina 2 va a hacer que se contraiga la arteriola eferente, y entonces, no solo por el mecanismo este que decíamos miogénico, sino por un mecanismo de una hormona, se va a contraer la arteriola eferente para que ellos puedan mantener la tasa de filtrado glomerular. No sé si alguien me pudo seguir en esto. Más o menos. O sea, entendí hasta la parte que disminuye el cloruro de sodio en la mácula densa. Sí. Y ahí me quedé. Bien, perfecto. Y eso hace que se secrete una hormona que es la renina, que va a producir una hormona que es la angiotensina 2, y esta angiotensina 2 va a contraer la arteriola eferente. ¿Para qué la va a contraer esta arteriola eferente?
para que se pueda mantener, lo que veíamos recién, vieron de mantener la presión de filtración. Entonces, si me llega menos sangre, necesito contraer esta arteriola deferente para que se pueda mantener la tasa de filtrado, ¿sí? Como les decía recién cuando compartimos el video, cuando yo se los actuaba. Eso puede haber un mecanismo de control miogénico, pero una parte humoral es a través de la secreción de la renina. ¿Cómo se hace para secretar la renina? Cuando baja mucho la presión arterial, llega menos sangre a la arteriola aferente, esta menos sangre hace que se filtre menos, si se filtra menos tengo menos cloruro de sodio en los túbulos, esto lo censan los túbulos, lo censan en una mácula que se llama mácula densa, que son unas células especializadas, y hacen que unas células que también son especializadas, que son las células yuxtaglomerulares, forman una hormona que se llama renina. La renina va a activar a la angiotensina 2, y esta angiotensina 2 va a contraer la arteriola deferente. Esto es un dato más. Necesito que lo sepan el que pueda. Pero si no, no es de vida o muerte. Es parte de entender la complejidad de este riñón que se les ingenia para mantener esta tasa de filtrado glomerular constante, para que constantemente 125 mililitros de plasma estén filtrándose. Se las ingenian las arteriolas solas a través de contracción de músculos, pero a través también de hormonas como la renina. Cuando baja mucho la presión, se secreta la renina. ¿Y la renina qué va a hacer? Producir angiotensina 2. Y esta angiotensina que va a hacer va a aumentar la presión en la arteriola deferente, entonces va a intentar mantenerse esta presión estable. No se me mareen, el que lo puede entender está buenísimo, y el que no, bueno, lo puede volver a leer. Es algo que es importante para nosotros los médicos, porque es parte de entender cómo se hace para mantener constante. En los pacientes hipertensos hay mucha angiotensina 2 dando vuelta, entonces nosotros damos medicamentos para bloquear la angiotensina 2, por ejemplo el enalapril, que es una medicación que muchos hipertensos... Bueno, el enalapril, que es... El enalapril, entonces, que es un medicamento que usan mucho los hipertensos, es un inhibidor de la enzima convertidora a angiotensina, o sea, hacen que haya menos angiotensina 2, y de esa forma, es una forma que tenemos para disminuir la presión. El que me pudo seguir con lo de renina, angiotensina, aldosterona está buenísimo. El que no lo puede leer más tarde, no se los voy a exigir en el examen, pero está bueno para el que por ahí quiera profundizar un poquito, está bueno cómo se las ingenia este riñón. Terminamos con las diapos y después les dejo, a ver, profe, ¿qué es el péptido natriurético? A ver quién me parece que, ahí vamos. Juan, vos me decís que es el péptido natriurético atrial. Y miren, cuando la presión está muy alta, las aurículas se dilatan, y estas aurículas al dilatarse liberan este péptido natriurético atrial, que lo que hacen es natriuresis, o sea, hacer que el riñón pierda orina y pierda sodio, ¿sí? Entonces es un mecanismo que tiene el organismo como para tratar de normalizar la presión arterial. ¿Me pudiste escuchar, Juan? Bueno, buenísimo. ¿Vos por qué me preguntabas? Los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca lo tienen muy alto este péptido natriurético. Así que es una forma de... Ah, buenísimo, Juan. Excelente. Muy bien. Bueno, entonces nos habíamos visto como mecanismo para mantener la tasa de filtrado glomerular. Entonces teníamos una regulación autógena, que es la que vimos recién, la regulación hormonal, que es la que vimos recién de la renina, la regulación miógena es la que vimos al principio, y después una tasa como neuronal o neural, que lo hace el sistema nervioso autónomo a través de la noradrenalina, que hace también constricción de la arteriola aferente y eferente, ¿sí? Bueno, con esto habríamos terminado lo que yo tenía planeado para hoy, que era lo de filtración glomerular. Mañana vamos a ver reabsorción y secreción en los túbulos. Quiero escuchar dudas, quiero que me pregunten cosas, que me aporten, los escucho.
No, profe, yo creo que ya pregunté demasiado, te cansé. Ah, espectacular. A mí las dudas me ayudan muy mucho para seguir con la clase, porque vamos parando en donde hay que parar y seguir y profundizar. Las dudas ayudan un montón a que la clase sea provechosa, me encantan. Que pregunten todas las dudas, o si no, profe, no se entendió eso que dijo, me ayuda un montón. Bueno, repasen bien esto para mañana, pregúntenme, profe, estuve escuchando la clase, no entendí esto, y mañana vemos reabsorción y secreción, ¿sí? Bueno, profe. Profe, una última pregunta. ¿Sí? ¿Cómo era que se llamaba el medicamento ese para bajar la tensión? Que se me fue, para tener El en cuenta. enalapril es la droga, el enalapril, la marca más conocida es Lotrial, todo el mundo la toma, el enalapril es la droga. ¿Sí? Ah, bueno, gracias, profe. Bueno, para mañana me van a traer averiguado cómo es la orina normal, cuántos litros, qué características tienen, si tiene glucosa, si tiene proteínas, si tiene sangre, o sea, cómo es un análisis de orina normal, ¿sí? Y mañana lo compartimos y vamos a aprender cómo hace el cuerpo para generar esa orina, ¿sí? Bueno, profe. Bueno, chicos, hasta mañana. Gracias. Mañana nos vemos a las 4. Bueno, gracias. Chao, profe, gracias. Chao, chicos. Chao, chao.